Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. Yo sé que esta noticia pasó por alto. Muchos, a lo mejor, y medios de comunicación no lo difundieron como debía de ser. No le dieron la importancia que le deben de dar a esta nota porque de verdad en su momento, por allá en el año 2010, 2011, si no mal me equivoco, eh, se hizo un escandalísimo, y que inclusive en ese entonces el que usurpaba la presidencia de la República, Felipe Calderón, mencionó y dijo, estaban armados hasta los dientes. O sea, literalmente acusando a estos dos jóvenes del TEC de Monterrey que eran delincuentes y que estaban armados hasta los dientes. Y pues no quiero decir la palabra encubriendo, sino ni tampoco quiero decir la palabra protegiendo al ejército, porque pues no fue el ejército en lo particular, ¿no? O sea, no fue la institución, fueron unos elementos del ejército que hicieron esta mala acción. Fueron esos elementos, ellos, no la institución, fueron esos elementos que hicieron, pues esto, que cometieron este delito. Y después de muchos años, acuérdense que una de las palabras que menciono más seguido aquí en este canal es: la justicia en México tarda, pero llega. Y les va a llegar a todos. A todas aquellas personas que pensaron o piensan que se van a salir con la suya. Solamente les recuerdo que la justicia tarda en México, pero llega. Y le llegó la justicia a estos dos jóvenes. Por fin se hizo justicia después de más de 10 años, de 13 años, de que sus familiares lucharon y lucharon y lucharon y lucharon en contra de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también estaban diciendo, junto con el presidente, el usurpador de Felipe Calderón, que estaban armados hasta los dientes. Después de 13 años, sus familiares por fin encontraron la justicia que tanto pedían. Y literalmente, como lo dicen ellos, esto para nosotros, lo dice su familia, esto para nosotros es una victoria. Y sí, y sí, qué gran victoria, de verdad, porque después de 13 años se hizo justicia. Y yo les apuesto que fue gracias a este gobierno. O sea, no es por alzar el nombre de la Cuarta Transformación, no, porque yo sé que si hubiera un gobierno del PRI o del PAN, esto seguiría igual. Por órdenes del presidente Andrés Manuel, este caso se volvió a abrir, e inclusive su propio gobierno pidió disculpas públicas y a los familiares, porque ya se sabía que estos dos jóvenes eran inocentes, pero pues un juez no había pues dictado una sentencia, o no había hecho, pues no había señalado a los culpables, no se podría decir. Pero vamos a empezar a leer la nota y dice lo siguiente: luego de que se diera a conocer que 5 militares acusados de asesinar a Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo fueron condenados a 90 años de prisión, el Tecnológico de Monterrey celebró la pena en el caso de sus dos estudiantes. A través de un comunicado, el TEC de Monterrey dijo congratularse de este paso significativo para traer justicia para Jorge y Javier y sus familiares. Se lee: recalcó que la ejecución extrajudicial de Javier Francisco y Jorge Antonio, quienes eran alumnos de excelencia en la institución educativa, fue una de las tragedias más grandes que ha marcado a toda su comunidad. Asimismo, aprovechó para subrayar que los dos ingenieros en mecatrónica eran estudiantes destacados y personas dignas de admiración y respeto, que se preparaban para transformar el país. De igual forma, enviaron su solidaridad a los padres, familiares y amigos de los dos estudiantes por su persistencia, resiliencia y fortaleza, al tiempo que aseguraron tenerles admiración por su búsqueda de justicia.
En el TEC seguiremos inculcando los valores que hacían de ellos dos estudiantes mexicanos destacados y personas extraordinarias. Expresaron e indicaron que el TEC de Monterrey siempre será su casa. El martes 17 de octubre, el juez José Reynoso Castillo del Juzgado Cuarto de Distrito de Nuevo León dictó que es la primera sentencia en el caso, en donde 5 militares fueron encontrados culpables del delito de homicidio calificado con la agravante de ventaja en contra de Jorge y Javier. Pese a que el juez dio una condena de 90 años a los involucrados, el sistema solo permite el cumplimiento de 60 años. Esta situación se suma a que aún están pendientes condenas por otros delitos como robo de identidad, abuso de autoridad y exceso de la fuerza. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran originarios de Saltillo, Coahuila. El primero cursaba la maestría en ciencias, mientras que el segundo el doctorado en ciencias de la ingeniería en el TEC de Monterrey. Ese 18 de marzo de 2010 se registraba un enfrentamiento armado entre 3 camionetas de miembros del crimen organizado y soldados de la 7ª Zona Militar en Nuevo León del Ejército Mexicano, luego de que una llamada anónima alertó de 2 mujeres secuestradas en un predio. Sin embargo, los delincuentes lograron huir y fue en el cruce de la avenida Garza Sada y Fernando García Roel que se volvió a registrar un enfrentamiento. En tanto, Jorge Mercado y Javier Arredondo, quienes habían quedado en la biblioteca hasta tarde para estudiar, salieron del campus para cenar y abandonaron las instalaciones a las 0:38 horas del 19 de marzo y volvieron a entrar y salir por el mismo acceso entre esa hora y las 0:59, mientras ocurría el segundo enfrentamiento. Según los peritajes, Jorge recibió 6 disparos, 2 de los cuales fueron realizados a una distancia corta, en tanto que Javier presentó 7 heridas de bala. Además, ambos cuerpos presentaban golpes graves propinados cuando aún estaban vivos. Además de los estudiantes, 2 ciudadanos que iban a bordo de una camioneta también fallecieron en el fuego cruzado. Según las primeras declaraciones de los elementos del ejército, acusaron a los jóvenes de haber sido sicarios, situación que también fue incrementada por los medios de comunicación que los criminalizaron al asegurar que los estudiantes iban armados hasta los dientes. Tiempo después se comprobaría que los militares los mataron cerca del campus, manipularon la escena del crimen para colocarles armas e impidieron que las autoridades acudieran al sitio. Fue hasta el año 2019, ya bajo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero admitió que los jóvenes eran inocentes y que habían sido una revictimización, por lo que ofrecieron una disculpa pública a los familiares. De los sentenciados, 3 se encuentran actualmente en una cárcel militar, 2 en una cárcel de Nuevo León, un sexto implicado que está procesado se encuentra en calidad de desaparecido. Rosy Mercado y Joel Medina, padres de Jorge, vieron la condena como una victoria. Sin embargo, advirtieron que aún falta castigar a toda la cadena de mando que participó en los hechos ocurridos el 19 de marzo de 2010 en el campus central del TEC de Monterrey. Lo vemos como una victoria, porque un juez determine que los militares asesinaron a Jorge y a Javier. Para nosotros es una victoria, porque nosotros lo decíamos, pero había gente que nos decía que inculpábamos a gente inocente, dijo Rosy Mercado. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho. Hacer estos actos de encubrimiento o de que quieres proteger a un militar o un alto mando militar, o sea, si el comandante supremo de las Fuerzas Armadas o la institución, el Ejército Mexicano, quiere proteger a un alto mando, al final en cuentas el que va a terminar con mala imagen va a ser la misma institución, y lo ha dicho el presidente. Lo ha dicho el presidente que en estos tiempos, pues ya ven que a veces los militares se les pasa la mano o X o Y razón y pues son encarcelados, son sentenciados, ¿no? Prácticamente. Y muchas personas se enojan. Y yo los entiendo, la verdad yo los entiendo, se enojan porque pues dicen, ay, es que no dejan hacer el trabajo a los militares, déjenlo hacer su chamba, mendigos derechos humanos y que esto, que el otro y que aquello. Pero yo les pongo un ejemplo, y un ejemplo claro. Los dos estudiantes del TEC de Monterrey, ellos fueron víctimas. ¿Por qué? Pues porque no se les ponía un límite a los militares, a los soldados.
Obviamente que los soldados se tienen que defender en un enfrentamiento o que si está en riesgo su vida se tienen que defender, eso lo entiendo perfectamente. Pero literalmente en este caso ellos manipularon y le pusieron armas y dijeron que estaban armados hasta los dientes y que hasta los medios de comunicación y que el mismísimo usurpador de Calderón también los acusó que estaban armados. O sea, y todo esto, yo les puedo asegurar que ellos no fueron los únicos. No, yo les puedo asegurar que no fueron los únicos. Su noticia o el lamentable hecho de que los asesinaron a estos dos jóvenes estudiantes se dio a conocer y por eso México lo sabe. Pero hay muchos casos que se quedaron en el sexenio de Felipe Calderón o en el sexenio de Enrique Peña Nieto, muchos casos que hicieron lo mismo, y nadie se dio cuenta, simplemente porque pues los medios de comunicación no le dieron, no lo difundieron como sí difundieron esta nota. Y así les puedo asegurar que en la guerra contra el narcotráfico murieron miles de personas inocentes que no tenían nada que ver a manos de las Fuerzas Armadas, ya ni digamos que a mano de la delincuencia, pero a mano de las Fuerzas Armadas yo les puedo asegurar que murieron personas inocentes, que no tenían nada que ver, que los metieron a la cárcel injustamente, que les metieron armas, que les metieron droga, o sea, es algo increíble también. También hay que poner límites en las Fuerzas Armadas, que tienen que defender su vida, sí, también lo entiendo. Que tienen que protegerse, también lo entiendo, pero pues hacer estas cosas con los civiles o con la población, pues como que a mí la verdad, no le encuentro sentido, pero al final en cuentas, después de 13 años, se logró y ellos ya pueden descansar en paz porque se logró. Y hay justicia, hubo justicia en México, por lo menos, ya les digo que la justicia en México muy lamentablemente pues tarda, pero llega. Y le llega a todos, sin importar qué tan importante o qué tan poderoso eres, te va a llegar. Tarde o temprano te va a llegar. A lo mejor tarde un poco menos, a lo mejor tarde un poco más, pero pues, te va a llegar la justicia. Y pues por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.